La pregunta número 1, en la cual se hablaba de una paciente mujer de 6 años con una cantidad de utilizado de hace 8 meses, trabaja con y de hace 3 meses se sienta de actividad y vinagre mojante. Es un caso de dispepsia, y entonces nosotros lo que habíamos puesto sí, pero de tipo funcional, sí, de tipo orgánico, sí, pero no puede decir si es orgánico o funcional, no es un caso no es un caso de dispepsia, es un problema psiquiátrico. La respuesta no es un caso de dispepsia, pues el síntoma vinagrera no es lo típico de la dispepsia. Te dije de hace 3 meses y obviamente tendría que ser una historia de molestias continuas hace 3 meses, pero una historia de por lo menos 6 meses a más, ¿no? Esa es un poco la primera pregunta para un recordatorio. La segunda era, ¿qué cosas habría pasado? Entonces hay que ver, la presencia de ácido gástrico nocturno intergástrico es normal, falso. Eso es normal, la presencia de ácido gástrico. La prostaglandina inhibe la producción de ácido, verdadero. La histamina que es la producción de ácido liberada por las células enterocromatíneas, verdadero. La célula parietal produce ácido por estímulo del factor insulínico, falso. La fase gástrica, la secreción gástrica, es el momento de mayor producción de ácido, verdadero. Entonces, es la segunda para recordar un poco la clase. Y la última, con respecto al náusea y vómito, la arcada es el deseo de vomitar que es producido por defecto neurológico. No es el deseo pulmonar, sino es como el efecto del vómito, pero sin la eliminación. Entonces, ese es falso. El vómito citoexplosivo es sospecha de lesión neurológica, puede ser, es verdadero. El vómito controlado abdominal puede ocurrir con molestias no digestivas, es cierto. Hemos dicho de que a veces puede el paciente vomitar por un problema de repente de una neumonía, una enfermedad inflamatoria pélvica, como COVID, ¿no? Es verdadero. Solo 2 y 3. El vómito es consecuencia de motilidad gástrica muy lenta, más bien al revés. La motilidad gástrica acelerada puede ser el factor que llega a desencadenar el vómito en algunos casos. Y la presencia de vómito está siempre asociada a cuadros de dolor abdominal, no necesariamente. La persona puede vomitar y no puede no sufrir dolor abdominal. Es un poco para recordar la clase del día de ayer. Vamos a hablar el día de hoy de 2 temas y vamos a tratar de hacerlos un poquito rápido, pero en forma entendible. Disfagia y reflujo gastroesofágico. Y los unimos en una sola clase porque son síntomas que nos indican principalmente molestias esofágicas. Y dentro de las molestias esofágicas más importantes que tenemos que tener en consideración es estos 5 síntomas que son muy frecuentes: la disfagia, la odinofagia, el reflujo, la regurgitación y la pirosis. Entonces, ver un poco la definición de cada uno de esos. La disfagia es la sensación de que el pasaje de los alimentos puede tener cierta dificultad. La odinofagia es la sensación de dolor cuando uno pasa los alimentos. Cuando pasa uno con dolor los alimentos, es odinofagia. El reflujo es el retorno del contenido gástrico hacia el esófago, inclusive a la cavidad oral. La regurgitación puede ser un similar, pero algunos dicen que la regurgitación es el retorno de contenido que no ha llegado al estómago. Son casi similares. Y la pirosis es una sensación de ardor retroexternal. Esa pirosis no necesariamente está en relación a la presencia de ingesta de alimentos. La paciente o el paciente pueden presentar pirosis aunque no estén ingiriendo ningún alimento. Son síntomas de molestias esofágicas y estos síntomas son importantes como que evaluarlos para ver cuál es la enfermedad que lo produce. Odinofagia, la sensación de evolución dolorosa, secundaria generalmente a procesos irritativos de la faringe y unión faringoesofágica. La disfagia, la sensación de dificultad para el pasaje de los alimentos, que puede ser una situación que vamos a ver caracterizada más.
disfagia, disfagia. Globus es una patología en la cual la persona que tiene este problema tiene la sensación que está como atorado, atracado o algo que ocupa la garganta. Típicamente mejora de líquido. Dice, siento como que algo se me hubiera quedado atrasado, pero cuando tomo un poco de líquido, siento que me pasa. A diferencia de la disfagia, en el cual las molestias como que se acentúan cuando quieren los alimentos y cuando hay dificultades para el pasaje de los alimentos. Y dosis que habíamos mencionado, sensación de ardor o comezón regional. Por eso es importante, cuando uno ve al paciente o lo evalúa, preguntarle que le explique bien cómo es esa sensación de dificultad que tiene en la zona de tórax, en el momento que come o en el momento que no está comiendo, porque eso nos va a ayudar a dar un mejor diagnóstico de nuestra enfermedad. Disfagia puede ser de dos tipos: disfagia orofaringea o de transferencia, o disfagia esofágica o de transporte. La disfagia orofaringea o de transferencia se manifiesta por una dificultad para iniciar la deglución. Uno tiene el alimento en la boca y como que no lo puede pasar, ¿no? Una dificultad para pasar. Por eso se dice transferencia, porque es como que transfiere el alimento de la boca a el esófago. De esa transferencia como que no funciona bien. Y la disfagia esofágica o de transporte, el alimento pasó, pero hay la sensación que el alimento como que se ha quedado ahí como estancado. Entonces son dos tipos de disfagia y cada uno de estos tipos de disfagia va a poder hacernos la interpretación qué cosa lo está produciendo. Por eso uno tiene que preguntar bien cómo es esa característica de dificultad para el pasaje de los alimentos. Saber que la deglución es una de las acciones más complejas que realizamos porque requiere acción de 6 áreas craneales, segmentos de los nervios cervicales y 26 músculos de la boca, faringe y el estómago. Por eso que la disfagia de transferencia orofaringea es muy frecuente en pacientes que tienen enfermedades neurológicas o pacientes que tienen enfermedades musculares o una mezcla de enfermedades de tipo neuromuscular. Entonces, la deglución tiene una fase oral, tiene una fase faríngea y, bueno, finalmente la fase esofágica. Y esa deglución dura muy poco, apenas 8 a 10 segundos. Uno dice, ¿cuánto tiempo demorará el pasaje desde la boca hasta el estómago? En minutos, ¿no? En 8 a 10 segundos ya el alimento ya está en el estómago. Y antes de discutir, debe haber una preparación oral de los aspectos de lo que es la disfagia, de fase bucal preparatoria, fase bucal, fase faríngea y fase esofágica. ¿No? Cómo tiene que haber una acción del músculo, de la garganta, la lengua, ¿no? el paladar, todo va a tener una acción para que el alimento pueda pasar. Y vemos algunos aspectos de la fase bucal. Es importante en la parte de disfagia de transferencia y ver básicamente el músculo constrictor, el músculo faríngeo, la base de la lengua. Todos esos aspectos tienen que estar funcionando en forma adecuada. Faríngeo de lengua epiglotis, faringo esofágica, pliegues salitono-epiglóticos y músculo cricofaríngeo. Faringo esofágica, sistema nervioso, las ondas peristálticas. Entonces, no solamente es una acción muscular, sino que también las ondas peristálticas actúan en forma coordinada. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con disfagia, sabemos que es un problema de tipo complejo. Y entonces hay que tratar de diferenciar cuál es el problema que tiene el paciente. Entonces, la disfagia orofaringea de transferencia, el paciente no deglute bien. Puede ser por lesiones estructurales, de repente un tumor a nivel de la cabeza o del cuello. De repente el paciente tiene un cáncer de tiroides, tiene una lesión a nivel de la tráquea que presiona el esófago. Pacientes que tienen problemas postquirúrgicos en esta
esta zona. Entonces fue operado un hígado grosso, fue operado de la tiroides, etcétera, y eso puede producir una lesión que va a dar esa disfagia. Procesos inflamatorios como membrana, fibrosis y vesículos faríneos. Y otro aspecto muy importante, que de repente son de los más comunes, son enfermedades neuromusculares. Enfermedades del sistema nervioso central, como el ACV, bueno, en inglés, la causa más común de disfagia de referencia que nosotros vemos son los pacientes que han tenido un cuadro de hemiplegia. Y dentro de la hemiplegia hay compromiso de pares craneales de la zona glosofaríngeo, gloso, etcétera, y entonces el paciente va a tener hemipléjico, va a tener esta disfagia. Entonces sabemos que el paciente se atora, de repente le viene la tos, ¿no? Y el paciente va a tener esta disfagia trascendente. La enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, el paciente con Alzheimer tiene este tipo de disfagia trascendente. En los pares craneales, la diabetes mellitus, parálisis del nervio laringio, van a haber este tipo de disfagia, y miopatías, distrofias musculares, hipo o hipertiroidismo que afectan el músculo esquelético, también van a tener este tipo de molestias. Y alteraciones del esfínter inferior también va a ser una causa. Entonces, estos pacientes típicamente no pueden deglutir en forma adecuada. En cambio, los pacientes que tienen disfagia esofágica, tenemos dos grandes tipos. Las lesiones mecánicas, ¿no?, que son obstructivas o mecánicas, y las lesiones neuromusculares o motoras. En el paciente con una lesión de tipo mecánica, la lesión poco a poco va cerrando el esófago y el paciente poco a poco ya va teniendo dificultad para el pasaje de los alimentos. Lo típico del paciente es que en un primer momento tiene dificultad para pasar los sólidos, pero pasa bien los líquidos. Y después, con el transcurso del tiempo, llega el momento que ni los líquidos lo puede pasar. Entonces uno dice, el paciente pasó bien el alimento, pero los sólidos, cuando come pan, el pan como que se le queda ya atracado y pasa con dificultad. Pero toma su leche y no hay problema. Pero poco a poco dice, no, ya no puede tomar ni siquiera la leche, tiene que tomar algo completamente raro y lentamente. Y entonces, lesión disfagia esofágica de tipo mecánico. Mientras que el paciente tiene una lesión neuromuscular, es decir, que el músculo o el sistema nervioso, especialmente el sistema nervioso entérico, los plexos de Meissner-Auerbach, están comprometidos. Y este paciente, desde un primer momento, tiene dificultad para pasar tanto líquido como sólido. Lo típico de las enfermedades neuromusculares o disfagia de tipo motora es la calasia. En la calasia hay una pérdida de los plexos mientéricos en el tercio distal del esófago que hace que el peristaltismo como que se quede estancado, ¿no?, y se forma como una especie de bola. Acalasia, enfermedad de Chagas, en la calasia esos plexos mientéricos desaparecen, no están debidamente desarrollados, no se sabe por qué motivo. En cambio en Chagas, la Trypanosoma crucis afecta esas terminaciones nerviosas. Dentro también afecta el corazón, pero también afecta las terminaciones nerviosas. El espasmo esofágico difuso es un problema por el cual el músculo se contrae en forma desordenada y eso va a hacer que el paciente tenga dificultad para el pasaje de los alimentos, tanto de líquido como de sólido. En el escleroderma hay una infiltración del tejido celular subcutáneo que hace que el esófago quede como si fuera un cable o queda como si fuera una especie de manguera, pero sin ningún tipo de movimiento. El lupus eritematoso sistémico también es una enfermedad de colágeno que afecta a las fibras de colágeno. Y en la diabetes mellitus es un problema de una patología vascular y también que afecta a los nervios esofágicos. Entonces, esos son enfermedades en las cuales el paciente no puede pasar ni sólidos ni líquidos. Entonces, disfagia orofaringe de referencia, el paciente típicamente dice que se atasca, no puede pasar el alimento. Muchas veces tienen tos, resuscitación nasal, por eso se debe deglutir, y tienen infecciones respiratorias recurrentes por aspiración de alimentos. Me cuesta mucho tragar, es lo que dice el paciente.
y el paciente con disfagia esofágica, sensación de atasco o nudo retroesternal. No es tanto en la garganta, sino ya más abajo. Dolor torácico con la comida, regurgitación de la comida no digerida. Trago bien, pero la comida se me atasca en el pecho. Y cuando el paciente dice que pasa líquido y no pasa sólido, es disfagia de tipo mecánico. Y cuando no pasa ni líquido ni sólido, es disfagia esofágica de tipo motor. Con eso, un poco que podemos entender mejor este síntoma, que es mucho más orientador. Cuando el paciente tiene un cuadro de dispepsia, las causas son muy complicadas y muy difíciles y muy amplias y no llegamos al diagnóstico. Pero cuando el paciente tiene disfagia, podemos llegar al diagnóstico con el interrogatorio. Entonces, el pensamiento, un típico caso de disfagia de tipo mecánica ocurre en las personas que por algún motivo, ya sea por equivocación o por motivos suicidas, toman lejía o estimulante. Y entonces estos pacientes van a tener una estenosis progresiva del esófago y el paciente no va a poder pasar los alimentos. En un primer momento va a pasar los alimentos líquidos, pero en la medida que va aumentando la estenosis, llega el momento que ni líquidos ni sólidos puede pasar. En la calasia, en la parte distal a nivel del esfínter esofágico inferior, se produce que no hay los plexos mientéricos, y al no haber los plexos mientéricos, que la presión del abdomen hace de que la unión en cardia, ¿no?, la parte distal, esté como presionada y el alimento no pueda pasar. Y eso es una típica característica de disfagia de tipo motor. En el espasmo esofágico difuso, esto se ve en algunos pacientes que tienen como contracciones exageradas. Esto parece que fuera el intestino, pero es el esófago. Y es el esófago que tiene contracciones así en forma desordenada. Y entonces cuando el paciente, eso no sé si les ha pasado, que algún día han tomado una gaseosa, pero bien helada, y han sentido como un dolor, me ha pasado en alguna oportunidad, y es lo típico. Entonces hay un espasmo y entonces el líquido, lo que uno ha ingerido, no pasa. Y hay personas que tienen esto como una especie de patología y van a tener una disfagia de tipo motor, ¿no? Entonces el peristaltismo es tan exagerado que se contrae tanto que no avanza. Entonces en lugar de contraer para que avance, acá la contracción está impedida. En el paciente con reflujo gastroesofágico se forma estenosis péptica, el paciente retorna el ácido produce una úlcera y esta úlcera estenosa la parte final del esófago y al final el paciente no puede pasar los alimentos y el paciente, claro, primero no tiene dificultad por los alimentos sólidos y si es que eso avanza y al ser tanto sólido es una disfagia de tipo mecánico. El cáncer del esófago también, pues no, la persona comienza a adelgazar y ver poco a poco, primero comía solamente pollito pues así picado, después tiene que tomar ya un líquido con bastante, le ponen el enchur para que se nutra y al final ni el líquido puede pasar porque la lesión poco a poco va estenosando el esófago. Entonces llega un momento que ya no puede pasar absolutamente nada. Saber que aparte de las enfermedades del propio esófago, hay enfermedades sistémicas que producen disfagia. Bueno, ya hemos visto el ACV, esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, esclerosis múltiple, Alzheimer, esclerosis muscular, etc. Se forman parte de un todo, pero van a comprometer el esófago y el paciente, aparte de lo que siente, va a tener la disfagia. Alteraciones autoinmunes que afectan principalmente al colágeno, esclerosis sistémica, lupus, dermatomiositis, enfermedad de tejido conectivo, tejido linfoso, el síndrome de Sjögren. En el síndrome de Sjögren, la disfagia está dada también porque no hay la cantidad de saliva suficiente que ayude al pasaje de los alimentos. Así que eso tenemos reumatoide, complicación de la articulación, tricoaritoidea, y entonces el mecanismo de la evolución se altera. Globos histéricos es la disfagia imaginaria o somatización. Entonces, el globus, dentro del globus hay personas que tienen globus histéricos y que piensan que están continuamente asfixiando. Y
dicen, no puede pasar nada. Y le dan a tomar un poco de líquido, me pasó un poquito, pero no, usted por favor, piden que por favor le hagan una endoscopía. Le decimos que no tiene nada, pero no se la creen. Dicen, no, de repente no ha realizado bien, por favor examinen nuevamente, ¿no? Entonces los problemas psiquiátricos pueden dar un problema de una discapacidad. Y en niños también hay otro tipo de lesiones que a veces son un poquito diferentes de los adultos. En el caso se lo dejamos como una especie de reparto de niños. También con la edad, la mala dentadura, pérdida de tejido conectivo visual y algunos factores hacer que el 2% de las personas por tener más de 75 años ya van a tener infarto. Entonces, no es definición de la enfermedad, pero ya el envejecimiento va a dificultar la decisión. Síntomas, la de reflujo, la sensación de regreso de contenido gástrico, vinagrera, acidez, amargor de vómito. Cuando nosotros hablamos de reflujo, básicamente lo que vamos a preguntar y el paciente nos va a dar es que dice que tengo acidez, una acidez que le regresa, o vinagrera o amargor de vómito. Son los datos típicos para pensar que el paciente tiene reflujo. Y se considera que el paciente, bueno, acá, esta es la idea un poco tarde, queríamos hacer un breve de reflujo gastroesofágico, lo van a ver, ustedes van a hacer mentalmente, ¿no? Esto de aquí, qué cosas es reflujo, pero todavía ellos como que han leído, como yo les decía, ahí en la clase de repente hay algunos que han sido bien aplicados y han leído, y pueden contestar los dos, pero ahí está la respuesta ahí, eso es, pero han leído y entonces eso es un poco, eso sería lo ideal, ¿no? Clases que hemos entregado, de repente para la próxima puede ser que hagamos una pequeña evaluación de lo que han estado leyendo, qué tanto han captado los aspectos de la clase que viene, de la clase que vamos a dar de reflujo. De la una, acá hay otra. Hay que ver un procesamiento gástrico, pero es una ley. Pero como no ha habido tiempo, ya se hemos sentado a presentar la respuesta. Vamos a hablar un poco sobre el reflujo gastroesofágico. No se han salvado, sino que siempre es bueno hacer un poco de eso, revisarlo. Y siempre es bueno tratar de leer un poquito y así estar mejor preparado. Porque si yo le doy la clase de cero, entonces como que no han entendido bien. En cambio, si han leído un poquito, es mejor. Saber que el esófago tiene dos funciones. Que el esófago es un órgano, no sirve para nada. Bueno, tiene que ser como prevención, pero transporta el alimento, pero un factor muy importante es control del reflujo. El alimento que pasa de la boca al esófago, el esfínter superior, el esófago superior, evita que el alimento pueda pasar al árbol respiratorio. Entonces, sabemos, pongamos en personas muy delicadas, uno de los problemas más importantes que puede haber es que el paciente se aspira. Y usted dice, el paciente viene, que se estaba mejorando, lo han operado al paciente, salió bien de la operación y estaba en la recuperación y se aspiró. Y el paciente hace una neumonía aspirativa y a veces lo que iba viendo muy bien se complica y el paciente puede tener un postoperatorio muy malo, ¿no? O cualquier aspiración en personas ancianas, hasta que tengan problemas neumónicos, y ahí el paciente va mal, ¿no? Y el otro es el reflujo esofágico inferior, que un dato que siempre les digo en las clases, que el esfínter inferior no es un esfínter anatómico, sino es un esfínter fisiológico. Un esfínter anatómico es una zona de hipertrofia muscular, que esa hipertrofia cuando se contrae evita que el contenido del alimento ya sea pase o regrese. Entonces un esfínter anatómico es el músculo pisofaringio, el píloro, acá el píloro es un aumento de la cantidad de músculos lisos en esta zona que controla para que el contenido del alimento pase en forma ordenada y no comience a pasar muy rápido ni tampoco demasiado lento. Y el esfínter, por ejemplo, anal, es importante porque uno
puede controlar el momento en el cual va al baño, ¿no? Entonces uno puede controlar, tengo un poco de ir al baño, pero el esfínter mantiene el contenido que evita que la persona se escape fuera de posición, que es realmente en la patología de incontinencia anal es un problema grave, ¿no? Que hace que la persona tenga una calidad de vida inadecuada o tenga que estar usando, bueno, ahora hay pañales, pero de todas maneras es un problema importante. Entonces, eso es algo importante de evaluar. Saber que el reflujo gastroesofágico es el reflujo retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago. Y el reflujo es algo normal. Entonces, si le dicen que la persona que regresa el contenido del estómago hacia el esófago, es algo normal, sino que ya puede haber alteraciones. Entonces, la enfermedad por reflujo es aquella en la cual el paciente presenta disminución en la calidad de vida debida directamente a los síntomas de reflujo y que tiene riesgo de complicaciones. Entonces, cuando esa regurgitación, ese retorno del contenido es exagerado y queda mucho tiempo, el paciente va a tener enfermedad. Entonces, los reflujos es normal en personas sanas, frecuente durante y después de la comida. Entonces, lo que es raro es que la persona tenga reflujo nocturno, ¿no? O que fuera del tiempo de la comida. La duración, normalmente el reflujo normal es de menos de 5 minutos y excepcionalmente más de 10 minutos. Cuando tiene uno periodo de reflujo que dura más de 5 minutos, dice ya, aquí hay algo que está mal y este paciente va a comenzar a tener síntomas de reflujo. El reflujo no hay complicaciones y es muy raro. Es lo normal del reflujo. ¿Cómo el organismo controla o evita que el paciente tenga síntomas? Hay varias cosas. Una barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico, que es la limpieza del contenido del reflujo, ya sea tanto por volumen como residual, y la barrera esofágica que hace que la pared del esófago no se afecte. Factores preepiteliales, epiteliales y postepiteliales. Entonces, si todo eso funciona, el reflujo nunca va a afectar. Entonces, la barrera antirreflujo, tenemos acá el ángulo de His, el esfínter inferior, el diafragma, la presión, el ligamento frenoesofágico y la presión intraabdominal, la presión intratorácica y la presión intraabdominal controlada. Eso es lo que hace de que el paciente o la persona el reflujo no sea inadecuado y el reflujo sea fácilmente controlado. El aclaramiento esofágico es la capacidad del esófago para eliminar el contenido de material reflujo. Se regresa el alimento con un poco de ácido, inclusive un poquito de bilis, pero rápidamente vuelve al estómago y no hay ningún problema. Hay un aclaramiento de volumen y aclaramiento de ácido residual. Acá vemos se expulsa prácticamente todo el contenido del esófago y se neutraliza el ácido presente en el pequeño remanente que queda en la parte anterior. Y con eso el aclaramiento esofágico evita los síntomas. Entonces, la barrera esofágica vemos en qué paciente afecta. Normalmente la peristalsis, hay presencia de peristalsis, pero si el paciente tiene un peristaltismo esofágico alterado, eso va a favorecer que el paciente tenga enfermedad por reflujo. Si el paciente que está, entonces gravedad significa estado. Si uno está de pie, como que eso favorece para que lo que regresó vaya nuevamente al estómago. Pero si la persona está permanentemente postrada, ese es un factor en contra. Y entonces la persona que está mucho tiempo postrada puede tener un factor para que no tenga síntomas refluxos. La cantidad de aclaramiento del ácido, la salivación es importante. Entonces, la persona la salivación disminuye con el sueño y en las personas de más edad, 60, 65, ya la secreción salival disminuye y eso va a alterarse. Y cuando hay reflejos de esófago salival disminuido y algunas enfermedades, como jugamos el síndrome de Sjögren o enfermedad del colágeno, entonces eso va a predisponer a que el paciente tenga síntomas de reflujo.
Entonces, el peristaltismo para ondas primarias y ondas secundarias, normalmente en el paciente sin problemas dura de 2 o 3 minutos y en el aislamiento demora 4 o 5 minutos. Se demora más tiempo y ese tiempo que se queda más del contenido gástrico va a favorecer que el paciente tenga. Entonces, acá el aclaramiento esofágico, ¿qué cosa es lo que va en contra? Si hay mucha bilis, enzimas pancreáticas, si hay mucho ácido clorhídrico, si es que el paciente tiene un aumento de la presión abdominal, ropas ajustadas, o la persona tiene sobrepeso, todo eso va a favorecer que haya más retorno de contenido gástrico, ácido, pepsina y bilis, y el paciente va a tener así distensión. De repente el paciente se ha comido frijoles, ha estado conversando, se ha llenado de aire el estómago y todo eso va a favorecer que el paciente tenga más problemas de reflujo. Peristaltismo, salivación van contra él. Entonces acá vemos los factores de aclaramiento y los factores de defensa. Entonces, preepiteliales son en la superficie. Tiene poca importancia porque el epitelio esofágico casi no tiene ni moco, ni bicarbonato, ni capa porosa. Y la parte estructural es importante porque las células, el esófago tiene un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, y ese polietilio poliestratificado con tantas capas es una forma de defensa, ¿no? Y además el flujo sanguíneo va a aportar bicarbonato, oxígeno y nutrientes y va a ayudar a arrastrar y diluir el ácido que pueda haber llegado a esto. Entonces vean cómo es lo más natural del mundo, es algo todo muy, muy complejo, ¿no? Acá vemos la barrera esofágica. Entonces acá tenemos el moco, que es poco importante porque estas células son muy pocas productoras de moco, y las capas y las uniones interepiteliales, todo eso es una defensa importante, y la circulación, si hay buena cantidad de nutrientes, bicarbonato y oxígeno, entonces el riesgo de lesión va a disminuir bastante. Al final, la enfermedad por reflujo es un balance. Si uno tiene factores agresivos, pero uno tiene buenas defensas, entonces por más que la persona coma cosas con ají, con picante, pero tiene, por eso que hay personas jóvenes que comen hasta piedras y no les pasa nada. Ahí con una cosa, le pone un poquito de pimienta y le sale a uno con la acidez y el reflujo, ¿no? Entonces ese es el factor. De los factores de defensa contrarrestan a los factores enzimáticos. Y hay factores como relajación transitoria, hipotonía basal del esfínter inferior que pueden ayudar. Esta parte del reflujo es sumamente sencilla e interesante porque todo está bien estudiado y todo se puede explicar, ¿no? Factores lesivos, el ácido, la pepsina, que son los agentes lesivos principales en el 90% del reflujo. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque la persona produce mucho ácido, produce mucha pepsina y es neutralizada. Menos frecuente la bilis y la pepsina. Pueden ser factores, pero que esas personas que tienen de repente cálculos a la vesícula y hay reflujo biliar, también eso puede ser un factor para el reflujo. Pero lo más importante es neutralizar el ácido y la pepsina. Acá, y hay que ver, ¿no? ¿Qué cosa es lo que el esfínter inferior es importante? Porque es una barrera de control. Entonces, ¿qué aumenta la presión? Entonces, lo que aumenta la presión del esfínter inferior es como que desciende el reflujo. Y lo que disminuye la presión es lo que favorece el reflujo. Entonces, las personas con buena producción de gastrina, hemotilina, favorece un buen reflujo. Pero si la persona tiene problemas y aumentan este tipo de sustancias, entonces eso puede favorecer el reflujo. Péptidos, ¿no? Fármacos, siempre tenemos los medicamentos. Entonces, si la persona toma antiácidos, metotrexatina, dopamina, que son prokinéticos, eso favorece que no haya problemas de exceso de reflujo. En cambio, el que toma antagonistas del calcio, beta-adrenérgicos, que son muchos para el asma, barbitúricos, diazepam, dopamina, teofilina, mayor riesgo. Y los alimentos, las proteínas, son como una forma de defensa, pero si uno ingiere alimentos ricos en grasa, el chocolate, que también es rico en grasa, y el alcohol, café también, esos
van a disminuir la presión del esfínter inferior y el paciente va a tener más reflujo. Entonces, por eso que el paciente que, por ejemplo, se come una pizza y toma un poquito de vino en una reunión de una noche, a la mañana siguiente está con amargor de boca, acidez y va a tener un reflujo. Y el problema de reflujo es muy frecuente. Se considera que hubo una encuesta Gallup en Estados Unidos, hace ya como 10 años, en la cual vieron que aproximadamente el 20% de toda la población sufre problemas de reflujo por lo menos una vez al año. Casi todos son controlables, pero si es que la persona se descuida, eso ya puede dar aumento de reflujo. ¿Qué es lo que produce que el paciente tiene problemas de reflujo? Cuando hay aumento de reflujo nocturno, vaciamiento gástrico lento, sustancias que modifican la presión del esfínter inferior, hernia hiatal. ¿Qué cosa es la hernia hiatal? Es una pequeña porción del estómago que está en el tórax. Se forma como una la encardia, queda en la región intratorácica y eso favorece que el ácido regrese más fácilmente. Y situaciones clínicas relacionadas al reflujo que hemos mencionado anteriormente. Acá vemos la hernia hiatal, entonces esa pequeña porción del estómago que sube, está por encima del diafragma, va a favorecer que el paciente tenga reflujo. Pero no todos los pacientes que tienen hernia hiatal tienen esto, ¿no? Situaciones clínicas relacionadas que hemos visto, ¿no? Pacientes con patología bronquial, gestación, cirugías gástricas, esofágicas, esclerodermia. El síndrome de Sollier-Benson es un problema en el cual el estómago es hipersecretor de ácido. Produce 10 a 20 veces más ácido que la persona normal. Entonces son pacientes que van a tener más riesgo. Un poco ver todo el fenómeno que actúa y lo importante es saber que este problema de reflujo, ¿por qué se ha convertido en un problema de preocupación? Porque en algunos pacientes puede haber úlceras, erosión, ya vimos que había estenosis, como que había una parte de disfagia, pero que también había una forma de reparación en la cual se convertía el epitelio escamoso de la parte final, o se convertía en un epitelio de Barrett, el cual podía ir a la displasia y podía ir al adenocarcinoma. Entonces una persona que tiene un problema de reflujo, y el problema de reflujo es persistente y no se controla, puede tener complicaciones. Desde una estenosis esofágica a un problema de epitelio de Barrett que puede llegar al adenocarcinoma. El 10% de los cánceres de esófago son debidos a esta esófago de Barrett y adenocarcinoma. El 90% son de tipo tiroideo. Entonces, esto es algo importante. Ahora, ¿cuáles son los síntomas típicos? El paciente va a presentar pirosis. Usted dice, doctor, tengo una sensación como una quemazón, tengo acá como algo que piro de fuego, ¿no? Algo que me quema, ¿no? El paciente dice, me viene una vinagrera, una acidez, me levanto con amargor de boca, ¿no? Disfagia, el paciente puede tener una sensación de digestión inadecuada, puede haber ido de disfagia. El paciente puede tener hipo, hasta dolor torácico. Por eso estos pacientes, muchos pacientes de problema de reflujo, a veces lo ve primero el cardiólogo, porque cuando el paciente tiene dolor torácico, se preocupa y dice, será un infarto, e inmediatamente va donde el cardiólogo, y el cardiólogo le hace un electrocardiograma y todo se descarta, ¿no? Pero muchas veces, cuando hay un dolor torácico, generalmente, claro, ya hay cosas que diferencian el dolor torácico cardiovascular del dolor torácico crónico, mientras que este es centrado, el dolor tiene relación con los alimentos irritantes, con los movimientos, y el dolor torácico más es un dolor de fuerza, ¿no? El cardiovascular empieza con un dolor de tipo anquinoso y el dolor tiende a ser más primordial con irradiación hacia la axila o hacia la región del cuello. Entonces hay variaciones, pero ese dolor. Pérdida del desmante del sangre es una cosa muy interesante. Las personas que tienen reflujo gástrico ácido, el desmante comienza a perder desmante. Es una cosa mínima, pero se ve. Hay un artículo muy interesante de la doctora Gloria Vargas del Hospital Loaiza, en el cual ha visto un porcentaje como del 20% de pacientes de reflujo que tienen pérdida del desmante dental. Y bueno, el problema del cáncer.
Entonces son signos y síntomas típicos del paciente conocido. Pero hay pacientes que tienen signos y síntomas atípicos. Hay un porcentaje que no es que no es pequeño. Entonces, hay pacientes que tienen reflujo, pero que no tienen estos síntomas, sino más bien vienen porque están con tos, que le viene con acceso de asma. Alguien que no tenía asma comienza a tener acceso de asma, o hay pacientes con asma. Se dice que aproximadamente el 4 a 5% de los asmáticos, la causa del asma es el reflujo gastroesofágico. Y entonces muchos pacientes vienen de neumología que a veces está dando broncodilatadores, le dan corticoides y no mejoran, y nos transfieren a nosotros para que lo veamos, y de repente encontramos reflujo, le comenzamos a dar prokinéticos y bloqueadores de protones, y el paciente con un tratamiento para el estómago se cura de asma. Entonces es una cosa importante. Síntomas por lo menos. Otorrino, últimamente los otorrinos nos están mandando muchos pacientes que tienen problemas de sinusitis, disfonía, la voz que altera, tos persistente, una serie de síntomas otorrinolaringológicos que la causa es producida por un reflujo, ¿no? Y también dolor bronquial. Entonces, es un aspecto interesante. Dentro del reflujo tenemos los pacientes que tienen los síntomas típicos y hay los pacientes que tienen síntomas atípicos.